Hola chicos, el día de hoy vamos a explicar un tema de Física 2 del bloque número 3 llamado electricidad. El tema es la ley de Coulomb. Bueno, Charles Coulomb fue un científico francés que estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas. Esto fue uno de sus experimentos más importantes. ¿Qué fue lo que hizo? En 1777 inventó la balanza de torsión. Esta cuantificaba la fuerza de atracción o repulsión por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. Coulomb observó que a mayor distancia entre dos cuerpos cargados eléctricamente, menor es la fuerza de atracción o de repulsión. Pero la fuerza que él vio es que no se reduce en igual proporción al incremento de la distancia, sino respecto al cuadrado de la misma. Así, entre dos cargas separadas por 1 centímetro, había una fuerza de repulsión o atracción de 2 newtons. Si aumentaba la distancia, la fuerza se va a reducir no a la mitad, sino a la cuarta parte, por lo cual su valor será de 0.5 newtons. Si la distancia aumenta 3 veces, la fuerza se vuelve 9 veces menor. Si se cuadruplica la fuerza, se reduce 16 veces. Y así sucesivamente. Es decir, que si la fuerza es 5 veces mayor, quiere decir que la fuerza va a ser 25 veces menor. Y así sucesivamente. Entonces Coulomb descubrió que la fuerza aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. Y así es como tenemos la ley de Coulomb, lo que les acabo de mencionar. Dice que la fuerza va a ser directamente proporcional a las cargas y la fuerza va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa es la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces F es fuerza, Q1 y Q2 va a ser cargas eléctricas, R va a ser la distancia y K va a ser la constante de la ley de Coulomb, que les voy a decir cuánto vale esta K. Entonces lo que le acabo de mencionar, F es fuerza de atracción o repulsión, que en el sistema internacional vamos a ocupar los newtons. Q1 y Q2, cargas eléctricas, que en el sistema internacional ocuparemos Coulomb. R, distancia, sistema internacional, metros. La K va a ser una constante de la ley de Coulomb, cuyo valor en el vacío va a ser de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta constante va a cambiar de acuerdo al medio. Si el medio es madera, va a cambiar. Si el medio es agua, va a cambiar. Si el medio es aceite, va a cambiar. En un momento les voy a explicar cómo podemos obtener esta constante. Pero siempre que sea en el vacío, vamos a ocupar esta constante de 9 por 10 a la 9. Bueno, ya teníamos de este lado nuestra fórmula de la ley de Coulomb, que está aquí. Entonces vamos a ver los despejes. Si yo quisiera encontrar Q1 o Q2, distancia, vamos a obtener nuestros siguientes despejes que tenemos aquí. Entonces yo siempre les he explicado a mis alumnos que si lo que yo quiero encontrar es Q1, me va a estorbar Q2, me estorba distancia al cuadrado y me estorba la K. Para yo dejar solito a Q1, voy a ver qué está haciendo Q2. Está multiplicando. Pasa del otro lado dividiendo. Divide a fuerza. ¿Qué hace K? Igual K está multiplicando, pasa del otro lado con signo contrario, dividiendo. R está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y por eso nos queda, la primera es Q1 es igual a fuerza por distancia al cuadrado entre constante por Q2. Y si yo quisiera encontrar Q2, simplemente es a la inversa. Q2 pasa aquí y Q1 pasa de este lado. Por eso me queda fuerza por distancia al cuadrado entre la constante por Q1.
Y si lo que yo quisiera encontrar, de acuerdo a esta fórmula, es distancia, lo único que hago es, ¿qué está haciendo distancia? Divide, pasa multiplicando. Como multiplica f, ahora f lo voy a pasar del otro lado. F multiplica y va a pasar dividiendo. Simplemente, así como hicimos con las cargas, es a la inversa. Este pasa multiplicando y f pasa dividiendo. Y nos queda así la fórmula. Constante por Q1 por Q2 entre la fuerza. ¿Y cómo le hago para quitar el cuadrado? Simplemente es con raíz cuadrada. Ahora, podemos tener unidades en el sistema sexagesimal. Para la fuerza es en dinas, para las cargas eléctricas van a ser Wes, que significa esta coulomb. Para R, que es la distancia, van a ser centímetros. Y para nuestra constante de la ley de Coulomb es una dina por centímetro cuadrado sobre Wes cuadrado. Esto es en el sistema sexagesimal. Hace un rato les dije, en el sistema internacional son newtons, coulombs, metros y newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que podamos entender este tema. Dice, ¿con qué fuerzas atraen o se repelen un electrón y un protón situados a 1 por 10 a la menos 7 metros de distancia? Y nos pregunta, ¿qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? Entonces yo siempre les he dicho, hay que subrayar los datos que tengo. ¿Qué dice? Tengo que saber la fuerza. Tengo la distancia, que es 1 por 10 a la menos 7 metros. Y aquí me están dando los datos. ¿Cuánto vale la carga eléctrica del electrón? Que vale menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Me está dando el valor de la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Y ya nos está dando la constante, que la constante es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que esta ya les había yo dicho que es la constante en el vacío. Entonces, como nos está dando este dato, significa que mis cargas se encuentran en el vacío. ¿Cuál es la fórmula que voy a ocupar? Fuerza es igual a la constante por Q1 por Q2 entre distancia al cuadrado. Y ahora vamos a hacer la sustitución de nuestros datos. F, fuerza, es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por el valor del electrón, por el valor del protón, entre la distancia al cuadrado. Entonces aquí ya lo que hice fue multiplicar y también les voy a enseñar cómo ponerlos en nuestra calculadora, porque es un problema que han tenido varias personas al momento de meter nuestros datos en nuestra calculadora. Miren, aquí dice es menos 1.6. ¿Cómo le hago para poner el por 10? Ustedes tienen este que dice EXP. Si ponemos este valor, esta tecla, esto ya nos está indicando el por 10. Y ya solamente hay que poner el número, la potencia a la que está elevado, que es a la menos 19. Y ya tenemos menos 1.6 por 10, si lo podemos observar, dice por 10 a la menos 19. Esa es una forma sencilla, el exponente ya nos está indicando este por 10. Y bueno, ya tenemos menos 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 positivo igual por 10, que vamos a poner el exponente, a la menos 19. Igual, y ya nos da este valor. Menos 2.56 por 10 a la menos 38. Ese es el valor que nos da nuestra calculadora. Ahora, ya que tenemos estos datos, lo dividimos, igual utilizando nuestra calculadora, entre el valor de mi distancia, que aquí este también lo tengo que elevar al cuadrado, y me da
1 por 10 a la menos 14 metros cuadrados. Entonces utilizo mi calculadora entre 1 exponente a la menos 14. Y ya nos da este valor que es menos 2.56 por 10 a la menos 24. Ahora, ¿por qué hice esto? Bueno, primero multipliqué las dos cargas y coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado. 1 por 10 a la menos 7 al cuadrado da 1 por 10 a la menos 14 metros cuadrados. Para poder eliminar con mi constante. Metro cuadrado con metro cuadrado se elimina. Coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se elimina. Y me va a quedar la fuerza en newtons. Bueno, una vez que ya tengo este dato, lo multiplico por 9 por 10 a la 9 newtons. Igual con mi calculadora. Ya tengo el menos 2.56 por 10 a la menos 24 y lo multiplico por 9 exponente a la 9. Y el valor que me da es menos 2.30 por 10 a la menos 14 newtons. Y ese es mi resultado. Ahora, el problema nos preguntaba, ¿qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? Y aquí les pongo, el signo negativo significa que es una fuerza de atracción. Si hubiera sido un signo positivo, entonces significa que es una fuerza de repulsión. Entonces esto es importante. Este negativo me dice que los dos se atraen. ¿Por qué? Porque el electrón tiene signo negativo y el protón signo positivo. Acordémonos, signos diferentes, atracción, signos iguales, repulsión. Si los dos hubieran sido positivos, nos hubiera dado positivo aquí y por lo tanto es repulsión. Bueno, y ahora les voy a explicar de dónde sale la constante para la ley de Coulomb. Esta constante sale de la siguiente fórmula, que es 1 entre el valor de 4 por pi por la constante de permitividad en el vacío, y cuyo valor es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Si obtenemos esta fórmula, 1 entre lo que les acabo de mencionar, el valor de la K va a ser de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. De esta fórmula obtenemos la constante de la ley de Coulomb en el vacío. Pero si yo quisiera saber la constante para otro medio, necesito esta ecuación. Esta ecuación es muy parecida a la anterior que ya vimos ahorita, pero nos vamos a poner otro dato que va a ser la permitividad relativa del medio. Si fuera aire, si fuera agua, si fuera aceite, si fuera glicerina, este valor va a cambiar. La fórmula para obtener la K en otro medio es K es igual a 1 entre 4 por pi por la permitividad relativa por la constante de permitividad en el vacío. Ahora, esta constante de permitividad relativa de algunos medios es adimensional y la vamos a obtener en tablas, que de este lado yo ya tengo las tablas que podemos ocupar. Aquí nos dice el medio y aquí nos va a decir la permitividad relativa de ese medio. En el vacío, 1, aire 1.005, gasolina 2.35, aceite 2.8, vidrio 4.7, mica 5.6, glicerina 45, agua 80.5. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Dice obtener la constante K para el agua. La fórmula que ya les había mencionado, K es igual a 1 entre 4 por pi por la permitividad relativa por la constante de permitividad en el vacío. Sustituyo mis valores.
1 sobre 4 por pi. 80.5 es lo que saqué de mi tabla, que de este lado les dije que es la permitividad relativa del agua, 80.5. Y el 8.9 por 10 a la menos 12 es el valor que tenemos de la constante de permitividad en el vacío. Ahora 1 entre todo esto me va a dar como resultado 1.11 por 10 a la 8 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y lo vamos a hacer en nuestra calculadora. 1 entre, yo les recomiendo, como viene aquí en mi fórmula, poner paréntesis. 4 por el valor de pi por 80.5 por 8.9 por 10, acuérdense que ponemos x y a la menos 12. Cerramos paréntesis, le damos igual y este es el valor que nos da. Ahora, si recordamos nosotros en cuestión de notación científica, solamente es contar hasta llegar al 1.1. Entonces yo puse 1.11 y conté cuántas veces se recorrió el puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso nos da 1.11 por 10 a la 8 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y bueno, aquí está un ejemplo en cuestión de utilizar una constante diferente que no sea en el vacío. Y dice, ejemplo 2. ¿Cuál es la distancia a la que debemos colocar dos cargas eléctricas en el agua? Q1 vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2 menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb para que se atraigan con una fuerza de menos 4.8 newtons. Entonces aquí ya sabemos que la fuerza, como es negativa, es una fuerza de atracción. Pongo mis datos, cuánto vale Q1, Q2, fuerza, la constante que la sacamos hace un momento. Si me hubiera dicho la constante de aceite, entonces hubiéramos tenido que hacer todo este procedimiento que hicimos anteriormente para aceite. Pero aquí está el valor de mi constante en el agua, por eso ya lo pongo tal cual. Y R, que es lo que tenemos que encontrar, la distancia. Y R, que mi programa me dice que tengo que encontrar la distancia. Ese es el valor que necesito encontrar. Bueno, tenemos el despeje, que ya lo hicimos hace un momento. R está dividiendo, pasa multiplicando. Y como ya fuerza está multiplicando R, pasa dividiendo. Simplemente lo pusimos a la inversa. Y para quitar el cuadrado, acuérdense que es raíz cuadrada. Entonces ya tenemos nuestro despeje y de este lado nuestra sustitución. El valor de la constante en el agua, 1.11 por 10 a la 8 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado, por el valor de mi carga 1 por el valor de mi carga 2 entre la fuerza y la raíz cuadrada. Multiplico los datos, divido y por último saco la raíz. Y el resultado me da R es igual a 0.019 metros. Eliminé newtons con newtons, coulomb cuadrado con los dos coulomb que tengo aquí. Y para eliminar estos metros cuadrados, elimino un metro cuadrado con la raíz y por eso mi resultado me va a dar en metros. Muchas gracias, espero que este tema de la ley de Coulomb haya quedado entendido. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.